Muchas gracias, estimada doctora Ruth. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, celebrando este 10º Congreso Internacional Virtual sobre Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación. Felicito a todo el equipo de Docentes 2.0 por este magnífico evento y deseo que sea un éxito. Asimismo, vengan mínimo 10 eventos más como un futuro promisorio para toda Latinoamérica. Gracias nuevamente por la invitación y felicito a los participantes que el día de hoy se dan cita en este evento importantísimo para todos. Vamos a dar inicio con mi presentación. Esta presentación, que como algunos ya me conocen, continúa, digamos, lo que hemos trabajado en las presentaciones anteriores de los congresos anteriores también, ¿verdad? Se trata en esta ocasión de una comunicación que tiene que ver con la educación a distancia y el sentir de los maestros. En los congresos anteriores estuve participando con algunos temas de tecnología educativa, incluso, ¿verdad? Las lecciones que tuvimos a raíz de la pandemia. Y hoy quiero trabajar con ustedes una presentación que tiene que ver con la educación a distancia después de la pandemia. ¿Qué ha pasado en este momento o qué está pasando con el modelo de educación a distancia? Y de qué manera tenemos los maestros que asumir algunos retos y compromisos para aprovechar esta modalidad que llegó para quedarse. La pandemia la potenció, ya existía esta modalidad, pero ahora con la pandemia se hace necesaria. Este trabajo tiene que ver en 3 partes, le comento, una pequeña introducción. En segundo lugar, las principales resultados o resultados preliminares de una encuesta que aplicamos a los estudiantes del Centro Universitario Mar de Cortés, aquí en México, sobre el impacto que tuvo la educación a distancia en su trabajo docente durante y posterior a la pandemia. Por otra parte, ¿verdad? Dar algunas sugerencias, algunas indicaciones, sobre todo en el modelo de combinación o mixto que queremos promover entre todos ustedes para el uso adecuado de la educación a distancia en estos tiempos de post-pandemia. Muy bien, si usted me lo permite, comparto la presentación para ir siguiendo lo que aquí queremos expresar. Mi nombre es César Villavicencio y el día de hoy traigo para todos ustedes una comunicación que tiene que ver con la educación a distancia en la post-pandemia, la voz de los docentes. Agradezco nuevamente al comité organizador de este 10º CIPTAP. Bien, iniciamos. Soy docente de educación superior, dirijo actualmente el Centro Universitario Mar de Cortés en México y aquí están mis redes sociales para que ustedes puedan contactar. Hemos llegado, ¿verdad?, a una etapa llamada normalidad, entre comillas, y nos damos cuenta que a raíz de la pandemia tenemos que revisar nuestro trabajo, nuestra práctica docente. Y aquí quiero analizar de manera superficial quizás el papel que jugó la educación a distancia durante y posterior a la pandemia mundial del COVID-19. Esta información en las anteriores ponencias lo he manifestado. Cerca de 1.600 millones de niños, adolescentes y jóvenes se vieron afectados a nivel mundial por la pandemia y el cese de las clases presenciales. De igual manera, más de 60 millones de docentes tuvieron un cambio radical y abrupto ante esta situación pandémica. ¿Cuáles fueron las experiencias a nivel de educación superior sobre todo? A raíz de la pandemia o durante la pandemia, como consecuencia de la pandemia, podemos destacar 3 experiencias muy generales. En primer lugar, aquellas instituciones educativas
que contaban con recursos tecnológicos, pero los estaban trabajando o venían trabajando en la educación presencial. Por otro lado, centros educativos que solo utilizaban los recursos tradicionales de docencia, es decir, la educación presencial y sin ningún recurso tecnológico. Creo que estos centros educativos fueron los que más se afectaron en este proceso. Y por último, un tercer elemento o grupo, las universidades bajo la modalidad de distancia, que tenían experiencia y recursos para el trabajo virtual. En los dos primeros casos, es decir, las instituciones que pudieron combinar, porque ya tenían en su haber tecnología, y aquellas que de plano no tenían tecnología, se vieron prácticas educativas diversas y en el mejor de los casos, estas experiencias se trasladaron de la sesión presencial a la sesión virtual. Es decir, aparece aquí la llamada educación remota de emergencia. Quiero a continuación explicar estos conceptos para estar en sintonía con lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la educación remota de emergencia? Bueno, es producto de la pandemia del COVID-19. Esta educación remota de emergencia se caracteriza por el traslado de los cursos que se habían estado impartiendo de manera presencial a una aula remota, virtual, a distancia o en línea. Es decir, se pasó de lo presencial a lo virtual. Esa es la educación remota de emergencia. La educación en línea es aquella en donde los estudiantes y docentes interactúan en un entorno digital. Se caracteriza la educación en línea por el uso de diversos recursos tecnológicos de manera síncrona, como estamos ahorita, en este momento que estamos interactuando en entorno digital, en este caso una plataforma de videoconferencia, y estamos haciéndolo de manera síncrona. Una tercera educación o modalidad es la educación virtual. Es aquella en donde los estudiantes y docentes interactúan con diferentes recursos tecnológicos, pero a diferencia de la anterior, en la educación virtual se trabaja de manera asíncrona, es decir, a través de plataformas como Moodle, por ejemplo, LMS, que los docentes pueden interactuar con sus estudiantes, pero de manera asíncrona. Es decir, no están en el tiempo y en ese momento. Y por último, la educación a distancia, donde a diferencia de la educación virtual, la educación a distancia puede tener un porcentaje de presencialidad y otra de virtual. Es decir, hay una combinación entre educación virtual y educación presencial. Los alumnos tienen un control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje. Entonces, estas modalidades son las que vimos en la pandemia y ahora lo estamos viviendo también después de la pandemia. Bien, enterado de esto, hicimos nosotros, les decía hace un momento, un ejercicio de investigación dirigido a alrededor de 200 profesores que cursan los posgrados en línea del Centro Universitario Mar de Cortés, donde pudimos constatar algunos elementos importantes que quiero compartir. Por ejemplo, en la primera pregunta que le hicimos a los maestros, estudiantes de posgrado en línea, dice, en mi institución estábamos preparados para hacer la transición de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea. Y vean ustedes que si sumamos, ¿verdad?, el color azul con el color rojo, totalmente de acuerdo y de acuerdo, apenas nos da un 47%. Medianamente de acuerdo, es decir, no muy convencido, en desacuerdo y totalmente de acuerdo, pues nos da más de la mitad. Entonces quizás, ¿verdad?, podemos destacar de esto que un 50 o más % de los docentes no estaban preparados para la transición de la educación presencial a la enseñanza en línea o a distancia. Una segunda pregunta tiene que ver hacia los profesores, si la universidad o institución
de la cual son origen, de donde trabajan, carecían de experiencias en el uso y manejo de herramientas digitales antes de la pandemia. Y en este caso, ¿verdad? Nos llama la atención que igual apenas, ¿verdad? Estamos hablando de ni siquiera un 50% que estaban de acuerdo en eso. Es decir, más de la mitad también carecían de experiencias en el uso y manejo de herramientas digitales antes de la pandemia. La tercera pregunta de esta encuesta por post-pandemia: ¿qué herramientas tecnológicas se utilizó para la comunicación sincrónica, es decir, en tiempo real, para hacer frente a la crisis del COVID-19? Señale la que más se utilizó. Y vemos nosotros aquí que el campeón en este caso, con un 70%, fue Zoom, seguido de el 17.6%, Microsoft Teams, después Google Hangout con un 7%, y ninguna, vean, 3.9%, casi el 4%, no utilizó ninguna plataforma tecnológica para la comunicación síncrona. Pero el 70% lo hizo con Zoom. Y efectivamente, esto también ya lo he dado a conocer en los anteriores congresos. De acuerdo al top 100, el top 100 de herramientas para el aprendizaje del 2029, vemos que en el centro de los recursos o herramientas para el trabajo en línea, para el trabajo educativo y para el trabajo del aprendizaje personal, vemos que Zoom, ¿verdad? Como YouTube, Google, etcétera, y algunos de Office, algunas herramientas de Office, están en el centro, es decir, son de las más utilizadas. La cuarta pregunta que hicimos a los profesores: ¿qué plataforma de gestión de aprendizaje utilizó de manera síncrona para hacer frente a la crisis COVID-19? Señale la que más utilizó. Y vemos que es Moodle, más de la mitad, seguido de Google Classroom, que fue muy socorrida en la etapa de pandemia, sobre todo en México. Otra por ahí fue Chamilo, y vean, 9.8%, ninguna. Es decir, casi 10%, es decir, de 10 profesores, uno no utilizó ninguna plataforma asíncrona. Ninguna. De 10, uno no utilizó ninguna plataforma asíncrona. Eso nos lleva también, ya lo comentaba en el anterior congreso, que hasta ahorita, para el año 2022, y ahora en el mes de agosto, empieza el trabajo del top 100 o el top 10 en este caso, de los recursos más utilizados para el aprendizaje, que ustedes pueden participar a través de la encuesta que hace la autora de esta encuesta. Vemos nosotros que YouTube, PowerPoint, Google Search, Microsoft Teams, ¿se acuerdan que yo les decía que Microsoft Teams superó a Zoom en el uso, pues, de plataformas para la videoconferencia? Y ahí tienen otras que ustedes ya conocen, pero vean, YouTube, PowerPoint, etcétera, fueron las más socorridas en esta etapa de la pandemia. Pregunta número 5. Después del confinamiento, ¿su institución o universidad implementó alguna estrategia para atender situaciones de emergencia? Vean, 94% dijo que sí. Qué bueno que las universidades están haciendo, ¿verdad? Hasta ahorita, algún programa de modelo que pudiéramos llamar mixto para en caso de situaciones de emergencia. Estaba pensando y les comento que ustedes quizás puedan ir respondiendo mentalmente o en su cuaderno estas preguntas y quizás coincidan con lo que aquí estamos diciendo. Número 6. Después del confinamiento o pandemia, los profesores fuimos capacitados en el uso de herramientas digitales para hacer frente a futuras emergencias. Y vemos acá, ¿verdad?, que aproximadamente un 56% dijo que sí. Más de la mitad dijo que sí, qué bueno, pero los demás, el 35%, el 5%, el 2%, etcétera, no hay seguridad. Entonces,
es necesario, si algún directivo nos está escuchando, incluso ustedes como maestros, promuevan la capacitación en recursos digitales por situaciones de emergencia que se pudieran presentar. La pregunta número 7 de esta encuesta post-pandemia: una vez que concluyó la contingencia y se regresó a las aulas, los docentes continuamos usando herramientas tecnológicas en nuestra práctica docente. Bueno, aquí parece que es más del 60%, casi el 70% que sí lo hizo, y qué bueno. ¿Sí? Me da gusto que los docentes sigan utilizando en el aula, después de este confinamiento, recursos tecnológicos para mejorar su práctica docente. Ahora, esta pregunta 8 tiene que ver con el otro lado. Ya vimos aquí un poco de los maestros, ahora vamos con los alumnos. Mis alumnos viven en un entorno familiar que favorece el aprendizaje en línea. Vemos, apenas un 70% dice que está totalmente de acuerdo o de acuerdo. Perdón, no. Vean, el azul, 9%, que casi es 10, y 27. Es decir, estamos hablando de un 36, 37% dice que estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en esta aseveración. Y en cambio, el 43% tiene duda, medianamente de acuerdo, y en desacuerdo el 13%, y en total desacuerdo el casi 6%. Entonces significa, ¿verdad?, que más del 50% de los alumnos, de acuerdo con los maestros, viven en un entorno poco propicio o favorable para el aprendizaje en línea. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos. Ese es el problema, o la otra cara de la moneda, como decía hace un momento. En la pregunta número 9, mis alumnos lograron sus aprendizajes esperados durante el periodo del confinamiento, similar o tal como si estuvieran en el aula. Igual acá, un 9%, casi 10%, está de acuerdo, totalmente de acuerdo, y apenas un 23.5% está de acuerdo. Entonces, si sumamos esto, nos lleva apenas a un 33%. Ni siquiera una tercera parte apenas está de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, de que más de la mitad de los maestros creen, ¿verdad?, que el aprendizaje no fue logrado por sus alumnos en esta época de pandemia. La pregunta número 10 tiene que ver con la estrategia metodológica que utilizaron para el logro de los aprendizajes en línea. Y vemos que los maestros, gran número, el 37.3%, utilizaron un aprendizaje basado en proyectos. Otros siguen el 19.6%, el aula invertida, excelente. Otros, 15.7%, aprendizaje basado en problemas. Entonces, qué bueno que están utilizando los maestros esta metodología para mejorar, ¿verdad?, lo que es el trabajo docente, el trabajo aula. Esta pregunta, la número 11, tiene que ver con si consideran, fíjense la pregunta, ¿consideras que la educación a distancia en general tiene la misma calidad que la educación presencial? Si sumamos el azul y el rojo, que es lo de acuerdo, totalmente de acuerdo y de acuerdo, vemos que hay un 68% que sí está de acuerdo. Y eso es muy bueno porque tenemos que darle ese valor a la educación a distancia, tal como la educación presencial. Lo único que cambia son algunas situaciones que vamos a ver, pero que en general la calidad tiene que ser la misma, debe ser la misma. Hicimos dos preguntas de manera abierta. En la primera de ellas, la número 12, pregunta: ¿cuál es el principal desafío al que te enfrentaste en tu práctica docente en línea durante la contingencia del COVID-19? La falta de competencias tecnológicas, nos dijo la mayoría de los encuestados. La falta de conectividad o con dispositivos apropiados. Y tanto, no solo del maestro, ¿no?, sobre todo del alumno, que no se conectaban porque no tenían la manera de cómo conectarse. Normalmente, ¿verdad?, nuestros alumnos o los padres tienen apenas para el WhatsApp
y no hay posibilidades de una conectividad para una videoconferencia o una plataforma. La apatía. También hubo apatía en los docentes que pues no les gustaba el trabajo en línea, no lo veían por la falta de preparación tecnológica sobre todo, aunado también a la deserción escolar. Hubo un ausentismo muy general, muy grande, en el caso de México, de alumnos que ya no volvieron a la escuela. Y por último, en general, transitar abruptamente de un modelo de enseñanza a otro. Entonces, esa es la apatía, es la falta de competencias tecnológicas, la falta de conectividad, es decir, un sinnúmero de problemas que los docentes se enfrentaron durante la contingencia. Y la última pregunta, ¿qué habilidades desarrollaste durante la implementación de la educación a distancia que crees que podrían ser útiles en el futuro? Bueno, obviamente que el uso de herramientas tecnológicas, porque el maestro se vio en la necesidad de trabajar con recursos tecnológicos para poder interactuar con sus alumnos y lograr algo de aprendizaje. El diseño instruccional. El docente se da cuenta, ¿verdad?, que no es lo mismo el diseño instruccional en la modalidad presencial al diseño instruccional en la modalidad en línea o virtual. La empatía también. El maestro se puso en los zapatos de los estudiantes y eso fue muy importante. El autodidactismo, es decir, esa necesidad de aprender por sí mismo. Yo necesito esto, me pongo a ver un tutorial, busco un material, alguna presentación, algún libro, etc. Qué bueno que los profesores tienen esta capacidad o esta cualidad de aprender por sí mismos. Entonces, esas fueron las 13 preguntas que nosotros hicimos a nuestros estudiantes y que todavía está en proceso. Ahorita, más o menos, casi 35% de los estudiantes han respondido a la encuesta. Pues ahí está, cuando tengamos más información, les haremos llegar los datos ya generales, que no creo que cambien mucho, porque esta es la tendencia, sin lugar a dudas, que incluso ustedes, ¿verdad?, probablemente se dieron cuenta de que es similar a la percepción que ustedes tienen de esta situación que se vivió en la pandemia. Muy bien. A partir de esto, ¿qué podemos nosotros destacar y sugerir? Uno, que la educación a distancia después del confinamiento tuvo claroscuros, es decir, altas y bajas, situaciones bondadosas y situaciones críticas, pues debido a la forma abrupta de su empleo, no tuvo un diseño curricular propio, por ejemplo. Entonces, llevar el diseño curricular de la educación presencial a virtual es muy difícil, porque las condiciones son totalmente diferentes. Por otra parte, el poco uso o la falta de herramientas tecnológicas, particularmente en los estudiantes, problemas de conectividad, la escasa metodología para esa modalidad de enseñanza, el poco fomento del aprendizaje autónomo, sobre todo entre los alumnos, entre otros aspectos que podemos destacar de esta encuesta y su análisis. ¿Qué necesitamos hacer? Es necesario definir estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante. Esa es la diferencia principal, maestros, maestras, de la modalidad a distancia, que el estudiante es el centro del proceso y no el docente. El docente se convierte en un facilitador, se convierte en una guía. El que tiene el trabajo y el aprendizaje en toda la extensión es el estudiante. Otro elemento importante que tenemos que destacar es que el currículum debe ser más flexible. De tal manera de que si hay una pandemia o cualquier eventualidad, bueno, ahí está, para que ese currículum se adapte a la modalidad virtual. Y un tercer elemento importante también que pudiéramos destacar es el enfoque pedagógico, que debe ser mixto, diverso, más flexible. Y nos estamos ahora sugiriendo este modelo hiperflex,
de híbrido y flexible, donde el estudiante y el maestro pueden trabajar de una manera que pudiéramos decir, bueno, está acorde a la educación a distancia, está acorde a situaciones de extremo donde a raíz de una pandemia o cualquier situación el alumno puede aprender. ¿Cómo es la enseñanza en este modelo híbrido flexible, hiperflex? Bueno, para empezar tenemos que la enseñanza está centrada en el estudiante. El estudiante es un activo, más que el docente, que es un facilitador, pero no pasivo, ¿verdad? No pasivo, es un facilitador. El modelo HyFlex también busca, desde el diseño curricular, bueno, que el estudiante tenga alternativas, que pueda acudir y tener una diversidad de fuentes de conocimiento para su aprendizaje. Asimismo, ¿verdad? Que lo que estudie, que lo que analice, que lo que revise sea equivalente, sea reusable, reutilizable. Es decir, lo que encuentre el estudiante o que el docente le sugiera, bueno, él le ayude a aprender y a reutilizar en cualquier situación de aprendizaje. Por último, accesible. La accesibilidad debe estar en este modelo HyFlex de tal manera de que todo el mundo tenga acceso sin ninguna situación. Desgraciadamente, ¿verdad? Repito, desfavorablemente, en nuestro caso, tenemos situaciones muy críticas, sobre todo en los alumnos que no tienen acceso. Hay una brecha digital todavía enorme y que quizás esto todavía se nos dificulte como docentes. Pero bueno, tratemos de llevar esto a la práctica. Por último, en cuanto al docente, ¿qué debe hacer el docente en este modelo HyFlex, híbrido flexible? Bueno, debe el docente establecer unas metas. ¿Qué metas? ¿Qué se propone? Y para lograr esa meta, ¿a través de qué objetivos lo va a hacer? ¿Con qué contenidos y actividades? ¿A través de qué elementos comunicativos? ¿Y en qué entorno de aprendizaje lo hará? Obviamente, ¿verdad? Que hay diversidad de entornos de aprendizaje. Y hemos estado viendo esto, lo vimos, el uso que hacen los profesores, por ejemplo, de modelos asíncronos, como diversos LMS, o de modelos síncronos a través de videoconferencias sobre todo, que están al alcance de los profesores. Bien. Conclusiones. Durante el confinamiento, la educación a distancia fue una de las estrategias educativas más importantes para garantizar la continuidad educativa y ayudar a los estudiantes a lograr sus aprendizajes. Yo creo que está muy claro eso porque lo vivimos. Quizás algunos más, otros menos, quizás con limitantes, pero bueno, se hizo el esfuerzo y quizás, insisto, hayamos logrado el aprendizaje en nuestros estudiantes. Si bien la educación a distancia presentó desafíos para estudiantes, docentes y padres de familia, también ofreció oportunidades para innovar en la enseñanza y el aprendizaje. Definitivamente, ¿no? Nos vimos obligados, aquellos que no tenían experiencia del uso de la tecnología, se vieron obligados a trabajar, a innovar con recursos tecnológicos, a establecer incluso a través de videoconferencias, hacer presentaciones, clases magistrales para que el estudiante pudiera adquirir ese conocimiento. Por ello, debemos pensar en sistemas educativos que brinden respuesta ante situaciones de emergencia. Creo que esta pandemia que acaba de pasar favorablemente nos ha dejado una enseñanza muy grande. Debemos de prepararnos para posibles situaciones de emergencia. Ojalá que eso no suceda, pero bueno, estar preparados como docentes y sobre todo, ¿verdad?, empezar a trabajar ese modelo HyFlex, que yo les decía, de lo flexible, lo mixto, híbrido, que pudiéramos trabajar para el bien de nuestros alumnos. ¿Cómo contribuyó la educación a distancia al logro de los aprendizajes? En primer lugar,
por la característica de la flexibilidad. Creo que es una de las características muy importantes de esta modalidad, la flexibilidad, que nos permite, ¿verdad?, establecer recursos, establecer objetivos, propósitos de aprendizaje, de tal manera que el estudiante pueda de una u otra manera acceder a ellos. La diversidad de recursos digitales con los que se cuenta. A pesar de las brechas que estamos diciendo, bueno, todavía tenemos esa posibilidad de mejorar día a día el acceso a recursos tecnológicos. Ojalá que así sea. Otra característica también de la contribución de la educación a distancia al logro del aprendizaje es la comunicación en línea. Totalmente en línea, ¿verdad? Virtual, en línea, síncrona, asíncrona, pero que sirvió pues para dar respuesta a esta pandemia. Otra, el enfoque en habilidades tecnológicas. Nos dimos cuenta, ahora sí, ¿verdad?, que la educación estaba tecnologizada. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que buscar, cuando sea posible, seguirla utilizando, pero también establecer ese contacto cara a cara que nos brinda la educación presencial. Por último, ya lo decíamos anteriormente, la innovación en la enseñanza. Gracias a la educación a distancia pudimos innovar en la enseñanza. Ahora somos maestros más digitales, maestros más tecnológicos, que sabemos utilizar mínimamente, ¿verdad?, el Zoom, mínimamente el Moodle o el Classroom, de Google Classroom, para establecer comunicación con nuestros estudiantes. Para el caso de Latinoamérica, ¿qué experiencias o lecciones nos dejó? Bueno, tenemos muchas desigualdades en el acceso a la tecnología. Y esas desigualdades se ven manifiesto en esa brecha digital que cada día parece que se amplía. Pero a pesar de ello, ¿verdad?, fuimos creativos e innovadores porque pudimos hacer frente a esta situación de emergencia. Creo yo que necesitamos seguirnos capacitando. Y uno de los recursos o eventos de capacitación son estos. Este Congreso Internacional Virtual sobre tecnologías para el aprendizaje y para la comunicación nos brindan esas capacidades o capacitaciones que pudiéramos utilizar en el día a día en nuestra aula de clase. La adopción de nuevas políticas, también esto va para los generadores o diseñadores de políticas públicas. Es necesario que se preocupen más, sobre todo por aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Que se preocupe el Estado por atender, dotar de recursos para que en los posibles eventos de situación emergente podamos salir adelante. Y por último, el rol de la familia. Es muy importante, ¿verdad?, estar de la mano con los padres de familia para que nos ayuden, sobre todo pues en dotar a sus hijos desde básica hasta la universidad, dotarlos de recursos tecnológicos para poder tener acceso al conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Les dejo mis correos, la manera de contacto, y también estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda, sugerencia o algún comentario que profundice esta charla que hemos tenido con mucho gusto el día de hoy. Adelante, doctora Ruth, soy todo oídos. Gracias.